manipulable y por eso es más grande. ¿No? ¿De qué rol puede jugar, sea la religión, la interreligión, la espiritualidad, en crear paz en este lugar con tanta historia, tanto dolor? Ahora cuando ves esas ruinas de los misiles es terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Va a costar mucho volver a ver, porque cuando la herida está abierta de esa manera, lo único que puedes hacer es suturarla y hasta que no haya cicatriz es muy difícil ir al encuentro en otro porque tienes un terrible miedo de que te vuelva... O sea, hay demasiado dolor, demasiada rabia y demasiada tristeza, ¿eh? para, para dar lugar al perdón o a la paz, digamos, ¿no? Pero bueno, es justamente ahí donde hay, justamente ahí donde poder hacerlo, ¿no? En este punto son muy importantes los intermediarios, ¿eh? Los intermediarios son clave, ¿eh? Y ojalá hubieran intermediarios no solo políticos, sino maestros, es decir, líderes espirituales que tuvieran el coraje bueno, y que fueran escuchados, obviamente, porque y que fueran creíbles para unos y para otros para dar estos. Pero esto ha quedado más en manos de los políticos bueno, entonces hay que ver los líderes religiosos de las diferentes comunidades si incentivan el odio, la rabia y el rencor y la venganza o la reconciliación, la paz. Eh, Gandhi, ¿no? O sea, ¿dónde habría Gandhis? Que en un tiempo a Gandhi le preguntaron, bueno, usted ha tenido la suerte de confrontarse con los ingleses que eran pues bastante civilizados, pero si hubiera tenido a Hitler aquí, ¿cómo hubiera sido no violento? Entonces se lo hubiera zampado, digamos, a usted y a todos los suyos, ¿no? Bueno, él escribió una carta a Hitler, justamente cuando lo hicieron en el año 43, hay una carta de Gandhi a Hitler que no consta de una respuesta por parte de Hitler, pero él, pues sí, pues recibió la interpelación y se dirigió a él, que evidentemente estaban en territorios y en mundos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo hacer una acción eficaz, no violenta de reconciliación? Bueno, yo diría que es tan importante ahora, por supuesto, hasta donde se puede parar esta masacre, que es esta que parece que no tiene detención, como no será hasta que lleguen al exterminio, pero claro, es brutal, ¿no? Que un pueblo que ha sufrido el exterminio esté ahora provocando el exterminio de otro pueblo, es terrible, ¿eh? Bueno, es un pueblo, son los gobernantes, no podemos decir que es un pueblo entero, ¿no? Por esas minorías pacifistas, ¿no? Que como en nombre de su fe o de su laicidad, porque también hay mucho judío laico que no se identifica ni con la creencia en Dios ni con la ideología sionista, que no estaría por la guerra, que no está por la guerra, ¿no? Digo, tan importante es en estos momentos poderlo detener como en los largos procesos de reconciliación que van a haber en los años y décadas siguientes, porque una cosa así deja una herida para varias generaciones, ¿no? O sea, que habrá que mantener esa búsqueda de reconciliación durante mucho tiempo para que no se vuelvan en cualquier momento a provocar o ataques terroristas, que serán minoritarios, entonces ataques estatales, que son mayoritarios, y estamos en un... Aquello del ojo por ojo, diente por diente, es una conquista civilizatoria. Cuando en la Biblia se dice ojo por ojo, diente por diente, es mucho. Y que guarde un ojo que le han quitado, quites uno, no arranques 100, ¿no? Bueno, pues ahora no están cumpliendo ni siquiera la ley de interior. No es ojo por ojo, es ojo por 10 ojos, ¿no? Bueno, es mucho más, ¿no? Jesús va mucho más allá, pero dice, si te abofetean, da la otra vecina. Claro, ahora te vas pues, si quiera un misil que tienen 10 más, ¿no? Evidentemente que no se trata de esto, ¿no? Porque la no violencia no es pasividad, en esto Gandhi lo tenía muy claro, ¿no? Es una resistencia activa, pasiva, pero activa, no es sumisión ni huida, ¿no? ¿Cómo esto se pone sobre el terreno? Pues es difícil, muy difícil, muy difícil, ¿no? ¿Qué relación no sabemos, ¿no? ¿Qué relación están teniendo, por ejemplo, los rehenes que están todavía secuestrados con sus secuestradores? ¿Es posible que ahí se estén encendiendo el cigarrillo del uno al otro? ¿Es posible que ahí se estén dando...? No sabemos lo que puede ser. A lo mejor hay ahí una paz que se está estableciendo en nombre de Dios, del mismo Dios, ¿eh?
leído en canales diferentes que a lo mejor hay espacios de humanización en algo que desde fuera es terrible, ¿no? Ojalá eso esté dando ante algo que está adquiriendo unas desproporciones terribles, ¿no? Me encantaría que hablásemos de los que estamos aquí, fuera, en Cataluña o en otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija está estudiando en Estados Unidos y a un compañero de clase suyo que es de Palestina, hace 2 semanas le pegaron un tiro, junto con otros 2 amigos suyos también palestinos cuando estaban de vacaciones. Y ¿qué recomendaciones, qué conocimientos, qué sabidurías nos puedes compartir a nosotros, los que estamos viendo a personas de los dos lados, ¿verdad? Personas de Palestina, personas judías? Yo conozco a personas de los dos lados. Y es difícil ahora estar con ellos y separarse de este conflicto que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes enseñar para convivir con esto y para ser de alguna manera un factor contribuyente a un cambio en este sentido? Importantísimo, porque tenemos mucho que ver con nuestra mirada y nuestra actitud y nuestra opinión. Tiene muchas repercusiones sobre ellos, ¿no? Inmediatamente, a medio y largo plazo, y luego, como dices, la convivencia de judíos y musulmanes o palestinos que hayan en nuestros espacios que vivimos, ¿no? Yo, la primera cosa sería aquello tan extraordinario de Eduardo Galeano, este filósofo uruguayo, que hace unos años dijo una frase que me ha quedado muy grabada, que dice: todo depende del dolor con que se mira. Bueno, pues eso, acercarse al dolor que hay detrás. Y cuando estás cerca del dolor no hay juicio. La rabia, la ira, la violencia, eso no la puedes abrazar, eso te espanta ahí. Pero el dolor sí lo puedes abrazar, ¿no? Entonces, si puedes comprender que detrás de cualquiera de las actitudes, de la que sea, hay dolor, ese es un modo de acercarse muy limpio, muy respetuoso y situado desde el dolor del otro. Entonces, tratar de comprender sus razones, ¿no? Y no genera el juicio. O sea, la gran trampa de los medios de comunicación, de cualquiera, de los mundos social que vivimos, esto lo decía un político hace unos años, ¿no? No, un político no, esto es, mencionaba un político, pero la cita es de Carl Jung, ¿no? Dice: porque nos cuesta pensar, juzgamos, ¿no? El juicio es un pensamiento estúpido, un pensamiento torpe, ¿eh? Bueno o malo, a favor o en contra. El juicio normal, que lo que hacemos, no hay pensamiento, juzgamos sin pensar, ¿no? Pensar es mucho más difícil, en toda la complejidad. Pero pensar desde el dolor ajeno, o sea, pensar en el sentido de comprender, cuando hay verdadera comprensión, hay compasión y no hay juicio. Y desde la compasión, que es la verdadera comprensión, entonces no caes en la trampa de unos u otros, a favor o en contra, sino que tratas de comprender el profundo dolor, porque ese es el lugar que hay que resolver, ¿no? Y que hay que poder acompañar, ¿no? Sí, hasta has dicho, ¿verdad? Has hablado de la ira. Y la ira también es una forma de parar y no llegar al dolor, ¿no? Es más fácil casi. La ira se queda contigo y no te acercas, ¿no? Es también de la misma forma que el juicio. Es un bloque que no te permite ir más allá. Claro. Sí, con la ira lo vemos al otro, ¿no? Cuando hay ira solo vemos nuestra rabia y el otro desaparece. Y cuando desaparece la alteridad somos peligrosísimos. Muchísimas gracias, Javier. No, bueno, gracias también por interesarte y por intentar poner profundidad en algo muy complejo, donde los tópicos no ayudan para nada y de las apariencias tampoco, y porque nos da miedo, son lugares muy feos, muy dolorosos, ¿no? Y entonces, o no miramos, o caemos en clasificaciones muy fáciles, y sostener el dolor y al mismo tiempo la compasión y al mismo tiempo la esperanza de que el ser humano es más capaz. Ahora que llega la Navidad, ¿no? La Navidad, o sea, la Navidad es
en la fe cristiana, es el Dios vulnerable, ¿no? Un Dios que llega con poder, como pensaban que como había de ser israelita, sino una pobre criatura nacida en casa de unos ocupas, prácticamente, de unos migrantes, y ahí, y, pues, pura ternura, o sea, ofrecido a la ternura humana, ¿no? Y eso es lo que le salvó, de la ternura que hubo de los animales, de los pastores, de una pareja que llegó de cualquier manera ahí a... Bueno, pues eso da para mucho, ¿no? Qué bonita esta última imagen y cuánto podemos aprender de ella. Sí. Muchas gracias, Javier. Un privilegio tenerte y un honor tenerte en Radica. Honor mutuo. Chao.